No estoy aquí para edulcorar nada. Lo que voy a compartir conmocionará profundamente a algunos de ustedes. He muerto y he estado ante Jesús. Él me ha mostrado cómo la tierra se agrietaba tras un terremoto de magnitud 6.1. He visto un volcán entrar en erupción en el Océano Pacífico, arrasando pueblos enteros con fuego y ceniza. He visto a personas, hombres, mujeres y niños, arrastrados por el agua, gritando mientras los envolvía. No fueron desastres fortuitos. Estaban conectados. Y Jesús me ha dicho por qué. En el mensaje de hoy, les contaré exactamente lo que vi, lo que dijo y la advertencia que todo creyente necesita escuchar ahora mismo. Si están listos para escuchar, escriban amén en los comentarios, porque esta es una historia que no pueden ignorar. Permítanme retroceder un poco antes de que la situación se vuelva demasiado complicada. Me llamo Luke Ramsay y a los 50 creía tener una idea bastante clara de cómo era la vida en realidad. Pero la cuestión es, y odio admitirlo ahora, que hay un vacío oculto debajo de todo. Espiritualmente, no soy ateo ni mucho menos, pero a medida que envejecía, Dios se fue desvaneciendo hasta ese día en que todo me impactó como un rayo caído del cielo, aquella fatídica mañana. Había planeado dar una vuelta a la manzana para quitarme las telarañas, ya sabes, para mantener el ritmo cardíaco estable. Al principio, me sentí bien, pisando el pavimento con mis Nike viejas. De repente, zas, el mareo me golpeó como si el mundo se estuviera inclinando. Se me encogió el pecho. Un dolor agudo y ardiente me explotó en medio de la espalda. Se me doblaron las piernas. Mis rodillas golpearon el pavimento con fuerza. Mi visión se redujo. Todo se volvió negro. Me desplomé por completo. Mi cuerpo se sacudió una vez, 2 veces, y luego me quedé quieto. Un segundo estaba tirado en la acera, todo negro, y al siguiente, bueno, no sentía dolor ni pánico como cabría esperar. No, era una extraña sensación de alivio. Y fue entonces cuando me golpeó la primera impresión. Miré hacia abajo y me vi a mí mismo, o mejor dicho, mi cuerpo tendido en el cemento, con el rostro pálido y los ojos cerrados. ¿Qué demonios es esto?, resonaba en mi cabeza una y otra vez. No hubo respuesta, solo un tirón hacia arriba, alejándome de la escena de abajo. Mientras flotaba más alto, una luz tenue apareció en la distancia, atrayéndome, suave pero persistentemente, como un imán que me arrastraba hacia el abismo. Rayos de luz comenzaron a centellear a mi alrededor, convergiendo rápidamente. Entonces, de entre el resplandor, emergió una figura, al instante, era él, Jesús. Y no habló. Sus palabras fluyeron directamente a mi mente. Bienvenido, hijo mío, Luke. Has llegado en el momento justo. Necesitas ver. Me explicó que este no era mi fin. Todavía no. Me había atraído hasta aquí por una razón, una gran razón, allí de pie o flotando, lo que fuera en su presencia. Sentía que el amor aún fluía a través de mí. Pero ahora, con este cambio, Jesús no perdió tiempo. Sus palabras resonaron directamente en mi mente. Tranquilas pero urgentes. Luke, verás lo que está sucediendo en la Tierra ahora mismo y lo que está a punto de suceder. Dijo, verás la verdad tras los gemidos del planeta. Te muestro esto no para asustarte, hijo mío, sino para que lo entiendas y te prepares. Prepárate para lo que mi cerebro de arquitecto me dijo. Quería planos, detalles, pero él solo sonrió. Esa sonrisa cómplice y pacífica que lo decía todo sin palabras. Era como si supiera mis preguntas antes de que las formulara. La tierra gime. Lo había oído en la iglesia durante mi infancia, en Romanos o algo así. Pero siempre había sido poético, no literal. Ahora lo sentía real, pesado. Entonces, una suave energía me envolvió. Estaba conectado. Conectado con todo el maldito planeta.
Desde la cima del Everest, donde el viento aullaba como un alma en pena hacia las oscuras fosas del Pacífico, más profundo que cualquier submarino jamás había llegado. Podía sentir su pulso. Todas las rocas moviéndose bajo tierra, el océano agitado, incluso las corrientes de aire susurrando secretos. Al principio fue abrumador, pero su paz me asentó. Sin pánico, solo una profunda certeza. Esta es tu creación, pensé. O resurgiendo y está viva. ¿Pero por qué mostrármelo? ¿Qué sentido tenía? A medida que las visiones comenzaban a inundarme, la energía me atraía más profundamente. Me preparé, con el corazón, o lo que fuera, latiendo con curiosidad. De repente, mi visión se amplió como un Google Earth con esteroides, pero no la versión plana. No, esto era crudo, sin filtros. La corteza terrestre expuesta, sus gigantescas placas tectónicas rozándose como piezas gigantescas de un rompecabezas desparejado. Había visto diagramas en la escuela, sí, pero lo sentía. El lento e implacable desplazamiento, la presión acumulándose durante siglos. Estaba viva, respirando. La placa del Pacífico se sacudía bajo la placa norteamericana. La placa euroasiática avanzaba lentamente con cada desplazamiento, enviando pequeñas ondas que podía sentir en mi interior. Y entonces, ¡boom!, me vino a la mente el anillo de fuego. No era solo una línea en un mapa, sino una franja palpitante e incandescente de puntos calientes en la superficie del planeta, que se extendía desde Nueva Zelanda hasta Indonesia, Japón, atravesando Alaska, bajando por la costa oeste hasta Chile. Era un collar de furia, de volcanes en ebullición, de fallas ansiosas por estallar. Podía ver zonas de subducción donde las placas tectónicas se hunden profundamente, fundiendo la roca en magma, a punto de explotar. ¿Es esto lo que hay bajo nuestros pies?, me pregunté. Una mezcla de asombro y miedo. La tierra no estaba en silencio. Retumbaba. Y estaba a punto de oírlo rugir. Comenzó con un terremoto masivo frente a la costa de Kamchatka. Rusia, un monstruo de magnitud 8,8 y 8 que no solo observé. Lo sentí explotar desde lo más profundo. El fondo marino se dobló como papel de aluminio bajo un puño, desatando una oleada de energía que me sacudió por completo. Las ondas expansivas se extendieron, veloces como un rayo, agitando el océano en un caos espumoso. Olas tan grandes que podrían tragarse un barco. Sentí que el suelo se licuaba a trozos. Los edificios se balanceaban como borrachos en los pueblos cercanos. Petropavlovsk. Creo que la gente corría a refugiarse mientras sonaban las sirenas. El aire estaba cargado de polvo y un gemido bajo de caballo, proveniente de la tierra misma, resonó en mi cabeza como un gigante que despierta de una siesta. Pero no se detuvo ahí. Oh, no, esta fue la ficha de dominó que derribó a las demás. Uno a uno, otros puntos del anillo de fuego se estremecieron. Un terremoto de magnitud 7,2 golpeó cerca de las islas Aleutian en Alaska, agrietando el hielo y provocando avalanchas. Entonces, Honshu, Japón, se estremeció con réplicas que se entrelazaban. Las fallas se deslizaban como engranajes engrasados. Los volcanes se unieron a la fiesta. Vi el imponente poder de Rusia arrojando cenizas a kilómetros de altura. Nubes negras tapaban el sol, convirtiendo el día en crepúsculo. En Indonesia, el Merapi entró en erupción masiva. Flujos de lava de un naranja brillante, serpenteando cuesta abajo, obligando a evacuaciones. En Filipinas, con su frío, incluso en lugares remotos de México se sintió el efecto dominó. Los terremotos desencadenaron más erupciones de magma. Columnas de ceniza se elevaron como humo. Peso de lava. La lava fluyó roja y furiosa, silbando hacia el mar, creando explosiones de vapor que retumbaban como truenos. Al principio, quedé completamente atónito, pero luego el miedo se apoderó de mí, un terror desgarrador ante esta fuerza primigenia incontrolable. No fue casualidad.
Era una sinfonía de destrucción que cobraba forma lentamente. Las visiones seguían llegando, alejándome de esa gran visión cósmica del pulso ardiente de la Tierra hacia algo más cercano, más humano. De repente, estaba allí mismo, en Turquía, con las botas puestas. O al menos así lo sentía, incluso sin cuerpo. El 6. Un terremoto de magnitud 1 que había ignorado en Cedar Falls. Ese titular que apenas había registrado cobraba vida y rugía. El suelo se estremeció con fuerza, un rugido profundo retumbó desde abajo, como si la tierra misma gruñera. Vi cómo los edificios de piedra de algún pueblo antiguo, quizá cerca de Izmir, se desmoronaban. Las paredes se agrietaban como cáscaras de huevo. Los ladrillos y el yeso se desplomaban en la calle. El polvo llenaba el aire, tornándolo todo borroso bajo un atardecer rojo sangre. La gente corría, con el rostro desencajado por el pánico, madres agarrando a sus hijos, ancianos tropezando con los escombros, gritando en un idioma que desconocía, pero que sentían los huesos. Gritos penetrantes, crudos y desesperados, llamaban a sus seres queridos atrapados bajo los escombros. Mi corazón, o lo que quedaba de él, se encogió. Pero en medio del caos, había destellos de esperanza. Vi a un hombre con una chaqueta rota cavando frenéticamente con las manos desnudas, sacando a un niño de una puerta derrumbada. Las linternas se balanceaban en la oscuridad. Voluntarios y vecinos formaban cadenas para pasar los escombros. Sus rostros eran sombríos, pero decididos. Nadie se rindió. Esa resiliencia me impactó profundamente. Ya no era solo un teletipo. No solo 6.1 en Turquía. X heridos. Eran vidas reales. Personas que respiraban y luchaban por sobrevivir. El dolor era intenso. Como si pudiera saborearlo. Pero también lo era su determinación. Quería extender la mano para ayudar. Pero solo podía observar. Mi mente daba vueltas con un solo pensamiento. Esto era lo que ignoraba. Esos titulares que había pasado por alto, eran miedo, pérdida, pero también coraje. ¿Cuántas veces me había dado la vuelta, pensando que no era mi problema? Entonces la visión cambió, y me encontré en Guatemala, sumergido en una escena que fue como un puñetazo en el estómago. Otro terremoto, de 5,9, acababa de azotar una región ya azotada por desastres. Estaba en una aldea rural, quizá cerca de Quetzaltenango, donde la tierra parecía llorar. Las casas de adobe se convertían en polvo, los techos se derrumbaban con un crujido espantoso, los deslizamientos de tierra rugían por las laderas, arrasando casas enteras, dejando solo barro y madera astillada. Vi a una mujer arrodillada en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro, sollozando mientras contemplaba lo que solía ser su hogar. Un grupo de niños se acurrucaba cerca, con los ojos abiertos, demasiado conmocionados para llorar. El agotamiento en los rostros de todos era palpable, como si hubieran estado librando esta batalla durante años, no días. Otro terremoto, otra pérdida, sumándose a las inundaciones o tormentas de temporadas pasadas. Entonces me di cuenta. Una clara comprensión, no todos los lugares se recuperan igual. En mi acogedora burbuja del Medio Oeste, un apagón era un gran problema. Allí, sobrevivían a duras penas, recuperándose de un golpe antes de que llegara el siguiente. La destrucción no eran solo edificios. Era la esperanza desgastada por un golpe tras otro. Sentía su desesperación como un peso, su cansancio me invadía. ¿Quién los escucha?, me preguntaba. Con el pecho apretado de frustración. El mundo seguía dando vueltas. Pero esta gente gritaba pidiendo ayuda. Y parecía que nadie los oía. Ni las noticias, ni los gobiernos, solo el silencio. Esa comprensión quemó la tierra, las cicatrices no eran solo físicas. Desgarraban el espíritu de la gente. Y había estado demasiado ocupado con mis rosas como para preocuparme. Ahora, viéndolo de cerca,
No podía dejar de verlo. ¿Acaso todos nos estábamos perdiendo los gritos de lugares como este, sepultados bajo nuestras propias distracciones? La visión me arrastró de nuevo, esta vez a Guam, una pequeña mancha en el Pacífico cuya existencia apenas conocía. Un terremoto de 5,9 retumbó en alta mar, y sentí. El fondo del océano se estremeció, creando ondas inesperadas. Entonces lo vi, el mar se retiraba, dejando al descubierto corales y peces que se agitaban en la arena seca. Una alerta de tsunami, tácita, pero que resonaba en el aire. En la isla, el pánico se extendió como un reguero de pólvora. Los pescadores salieron corriendo de la orilla, gritando a cualquiera que los escuchara. Las familias se aferraron a lo que pudieron, corriendo hacia terrenos más altos, con el rostro marcado por el terror. Esa retirada antinatural del agua. Era un depredador acechando antes del ataque. Casi podía oír sus latidos, el miedo colectivo de un lugar pequeño frente a algo enorme, aislado en la inmensidad del océano. Era sofocante como su mundo pendía del filo de la navaja. Y entonces, con la misma rapidez, volví a Rusia, revisitando ese monstruoso 8,8 de Kamchatka, pero ahora con un nuevo 6,0 cerca. La claridad era más nítida, como una lente que se enfoca de golpe. Sentí el roce de las placas tectónicas, enormes placas de la corteza terrestre forcejeando como titanes en las profundidades. Era violento, vivo, como monstruos azotándose a cámara lenta. Las réplicas seguían llegando, cada una como un disparo de advertencia, que se remontaba al primer terremoto. Toda la región parecía desmoronarse. El suelo, inquieto, los volcanes escupiendo ceniza como si se aclararan la garganta por algo mayor. Nada en esto era casual. Era una cadena. Cada eslabón se tensaba más. Turquía, Guatemala, Guam, Rusia, todos unidos a ese anillo de fuego palpitante. Mi mente daba vueltas con una pregunta que no se detenía. ¿Es esto una advertencia? No solo terremotos, no solo ciencia, sino una señal clara y contundente de algo masivo que se avecina. Y si lo era, ¿qué se suponía que debíamos hacer al respecto? Las visiones me atraían cada vez más y ahora me golpeaban más de cerca. Literalmente, me transportaron al noroeste del Pacífico, mi propio patio trasero como estadounidense. Nací y crecí en el Medio Oeste. Claro, pero había estado en Seattle una vez, había visto esas montañas brumosas, había tomado café en un lugar que parecía rebosar de vida. Pero ahora no estaba paseando por Pike Place. De alguna manera, me encontraba bajo tierra, justo donde la única placa de Fuca se abría paso bajo la placa norteamericana frente a la costa, desde el norte de California hasta la Columbia Británica. No era solo un dato científico que había leído por encima en algún artículo. Estaba vivo. Una colisión a cámara lenta que podía sentir en lo más profundo de mi ser. La presión ahí abajo, increíble, acumulándose durante siglos, como un resorte en espiral, demasiado fuerte. La oí hasta ese leve y espeluznante crujido. Rocas crujiendo en las profundidades, crujiendo unas contra otras como huesos viejos. Era como estar junto a una bomba de relojería, de esas que sabes que van a explotar, pero no sabes cuándo. Entonces mi visión cambió y vi lo que podría pasar si esa bomba explotaba. Un megaterremoto, más grande de lo que jamás hubiera imaginado, mucho más allá del 6,1 de Turquía o incluso del 8,8 de Rusia. Hablamos de uno de 9,0 o peor, de esos que cambian los mapas. Vi la costa abriéndose, enormes grietas serpenteando desde el fondo del océano hasta la orilla. Ciudades como Seattle, Portland, Vancouver. Se desplomaron. Los rascacielos se balancearon como juncos en una tormenta y luego se derrumbaron. El vidrio y el acero se estrellaron como fichas de dominó. Los puentes se retorcieron, las carreteras se partieron y el suelo se convirtió en gelatina, tragándose los coches enteros. Casi podía oír los gritos, ver el caos, la gente corriendo, las luces apagándose, la Space Needle ladeándose como un borracho.
Se me revolvió el estómago. Esto no era un lugar lejano. Este era el hogar donde gente como yo vivía, trabajaba y soñaba. La comprensión me impactó profundamente. No importa cuán sólidas sean nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestros planes, la fuerza bruta de la naturaleza podría reducirlo todo a escombros en segundos. Somos tan pequeños, tan frágiles. Incluso cuando creemos tenerlo todo bajo control. Quería gritar, ¡despierta! ¿Pero quién me oiría? La cuenta regresiva había comenzado, y se sentía más cerca que nunca. La visión no me aflojó. Ahora estaba en California, contemplando la infame falla de San Andrés. Había oído hablar de ella toda mi vida, como todos los estadounidenses. ¿Cierto? Esa cicatriz irregular que atraviesa el estado. La que todos sabemos que podría agrietarse cualquier día. Pero viéndola así, no era solo una línea en un mapa. Era algo vivo, latiendo con energía contenida, como un dragón acurrucado bajo tierra, listo para rugir. Sentí la tensión a lo largo de su recorrido, desde San Francisco hasta Los Ángeles. Una fuerza incansable esperando su momento. Todos los artículos de noticias que había hojeado sobre el gran terremoto me inundaron. Pero ahora era real, vívido, como si pudiera tocar la falla. El suelo parecía zumbar, un zumbido sordo y furioso, y supe que un resbalón, un cambio, y desataba el infierno. Vi destellos de lo que eso podría significar. Autopistas derrumbándose, casas deslizándose por las laderas, incendios estallando al romperse las tuberías de gas, el letrero de Hollywood ladeándose, un símbolo del orgullo humano derribado. Pero no era solo San Andrés. La visión se amplió, mostrándome otras fallas en movimiento, de las que no se oye hablar tanto. En Oregón, la zona de secuestro de Cascadia no estaba sola. Las fallas más pequeñas se contraían, como nervios en tensión antes de una convulsión. El estrecho de Puget, en Washington. Lo mismo. Pequeños temblores se extendían, demasiado pequeños para que la mayoría los notara, pero fuertes como alarmas para mí. Incluso Alaska. Esa escarpada frontera retumbaba con fallas cerca de Anchorage y las islas Siuslaw que mostraban señales de despertar. No eran temblores aislados. Estaban conectados como una red que se estrechaba a lo largo de la costa oeste. Vi en mi mente los mapas de probabilidad de terremotos que había visto de reojo, pero ahora cobraban vida. Alertas intermitentes. Cada pequeña sacudida era un susurro de algo mayor. Una reacción en cadena a punto de estallar. La urgencia me golpeó como un tren de carga. ¿Estamos listos para esto? Pensé, volviendo a Cedar Falls, dando vueltas en la cabeza. Había abastecido mi despensa y tenía una linterna a mano. Pero esto iba más allá de las mochilas de emergencia o los simulacros de terremoto. Construimos nuestras vidas creyendo que tenemos el control. Nuestros rascacielos, nuestra tecnología, nuestros planes, pero con una buena sacudida, se acabaron. ¿Estábamos todos sonámbulos, engañados por la idea de que podíamos domar la Tierra? Yo también lo había hecho. Ignorando esos titulares, cuidando mi jardín mientras el planeta gemía, y viéndolo ahora todo al descubierto, sentí la imperiosa necesidad de advertir a todos. ¿Pero cómo? ¿Acaso me escucharían? La visión me dejó en vilo, con el corazón latiendo con fuerza ante una pregunta aterradora. ¿Qué pasará cuando los gigantes dormidos de la costa oeste finalmente despierten? Las visiones me transportaron de vuelta al Anillo de Fuego. Pero esta vez, no fueron solo los terremotos los que me sacudieron el alma. La atención se centró en los volcanes. Y les digo, era como si la Tierra estuviera ofreciendo un espectáculo que ninguna película de Hollywood podría igualar. Vi docenas, quizás cientos, de estos gigantes dormidos despertando a la vez, como si hubieran recibido un toque de despertador cósmico. La cuenca del Pacífico se iluminó desde Japón hasta Chile. Cada volcán, un faro resplandeciente de poder puro.
La lava se derramaba por las laderas de las montañas, al rojo vivo e implacable, brillando como ríos de fuego contra la noche. El aire se densificó con ceniza, arremolinándose en enormes nubes que taparon el sol, convirtiendo el día en un crepúsculo inquietante. Las explosiones resonaban con tanta fuerza que te estremecían el alma. Cada explosión, un recordatorio de fuerzas que escapan a nuestro control, incluso sin un cuerpo. Juro que sentí el calor punzante, el agudo aguijón del azufre quemándome los sentidos. Era un caos, salvaje, indómito y de una belleza aterradora. Primero me enfoqué en Japón, donde un volcán, quizá el Fuji o el Aso, entró en erupción con furia. Una imponente columna de ceniza se elevó kilómetros hacia el cielo, ocultando una ciudad entera. Las calles estaban llenas de gente corriendo, con los rostros tapados por la arena que caía, los ojos abiertos por el miedo. Luego se trasladó a Indonesia, Merapi o Krakatoa. No pude distinguir la roca fundida que silbaba al impactar contra la selva. El vapor se elevaba como fantasmas. Filipinas siguió con el rugiente Talo Pinatubo, la ceniza lloviendo sobre las aldeas, cubriéndolo todo como nieve gris. Villa Rica, en Chile, se unió, con fuentes de lava que brotaban como fuegos artificiales, mientras que el Papacetal, en México, escupía brasas brillantes que iluminaban la noche. Cada erupción parecía conectada, como llamaradas de advertencia en el Pacífico, anunciando algo mayor. Entonces me di cuenta de que no eran simples erupciones aleatorias. Los volcanes son parte del ciclo de la Tierra. Claro, la vida y la muerte están grabadas en sus huesos. Pero esto, la magnitud, el momento, era fuera de serie, antinatural, una señal clara. Gritaba, presten atención. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué tantos? Tan rápido. ¿Qué intentaba decir la Tierra? La visión no se apaciguó. Ahora estaba sobre los Estados Unidos, contemplando los picos que conocía de viajes por carretera y postales. El monte Renae, el monte Santa Elena, esas bellezas nevadas en las cascadas. Siempre me habían parecido tan apacibles, posadas bajo un manto blanco. Ya no. El Renae retumbó primero, un rugido profundo desde su centro, como si se aclarara la garganta tras siglos de silencio. Luego, Santa Elena. Sí, el que explotó a 80 grados volvió a despertar. Pero no fue un pequeño contratiempo. Fue una rabieta total. Escupiendo ceniza y roca fundida. La explosión sacudió el suelo a kilómetros de distancia. Vi esos flujos de lodo mortales que se precipitaban por las laderas, devorando bosques y carreteras. El aire ardía denso con el calor y el hedor a azufre, aunque no tenía pulmones para ahogarme. Otros picos se unieron en Ood, Oregón, y Shasta, California, cada uno se agitaba, no solo en erupción, sino rugiendo como si el planeta mismo gritara. No eran solo imágenes fugaces. Eran sentimientos grabados en mí. Sentí que la tierra respiraba con vida de una manera que jamás habría podido comprender en mi jardín. No era solo roca y magma. Era un ser vivo, rugiendo bajo presiones invisibles. Mis emociones revolvían el miedo, crudo y agudo ante la magnitud de todo. O ante el poder indomable. Y esta creciente comprensión de que somos solo huéspedes en este planeta, nos usamos. Esas noticias que había ignorado, sobre volcanes en Rusia, Indonesia, donde fuera, no eran solo titulares. Eran piezas de un rompecabezas mayor. Una advertencia grabada en fuego y ceniza. La sentí en lo más profundo de mi ser. Este no era el final. Ni de lejos. Era una llamada de atención. Fuerte y urgente, rogándonos que escucháramos. Pero la pregunta me ignoró. ¿Lo haríamos? ¿O seguiríamos ignorando los lamentos del planeta, demasiado ocupados con nuestras vidas para notar el temblor del suelo bajo nuestros pies? La visión me dejó en suspenso, con el corazón latiendo con fuerza, con la sensación de que algo aún más grande se avecinaba.
Las ardientes visiones de volcanes y terremotos se desvanecieron. Y allí estaba de nuevo. Jesús, su luz me envolvía como una manta cálida en una noche gélida. Sin juicio en su presencia, solo una comprensión infinita. Un amor tan profundo que parecía que podía contener el mundo entero y más. Todavía me estaba recuperando de lo que había visto, esas erupciones, la tierra partiéndose, la fuerza de todo aquello. Pero su calma me tranquilizó. No necesitaba decir mucho. Su sola mirada me hacía sentir vista, conocida, como si todas mis dudas y miedos se hubieran desvelado, pero de alguna manera bien. Me quedé allí parado, o flotando, supongo, esperando, con la mente llena de preguntas sobre lo que acababa de presenciar. Entonces su voz llegó, no a través de mis oídos, sino directamente a mi corazón, clara como una campana. Luke, lo que has visto no es solo la Tierra moviéndose sola. Dijo, estas son señales, alarmas que suenan para despertar a la humanidad. Les muestro esto no para infundirles miedo, sino para ayudarlos a comprender y prepararse. Prepararse, fue como un martillo. ¿Prepararse para qué?, me dijo mi viejo cerebro de arquitecto. Quería detalles, un plan, algo que esbozar. No pude evitarlo, solté, pero ¿qué hay de todas las teorías, de los terremotos de la naturaleza? Claro, pero ¿qué hay de las cosas humanas? Pruebas nucleares, experimentos meteorológicos, todo eso. Pero había leído esos artículos nocturnos, esos sobre gobiernos que se metían con el planeta o tecnología secreta que salía mal. ¿Eran ciertos? ¿Era solo una farsa científica o algo más? Su luz latía suavemente como si sonriera ante mi necesidad de respuestas. No me desestimó, no me silenció. En cambio, abrió la puerta a algo más grande, y me preparé para lo que diría a continuación. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que la verdad estaba a punto de cambiarlo todo. Volvió a hablar, sus palabras fluyendo como un río, firmes y profundas. La ciencia ve parte del panorama. Luke, y no está mal, dijo. Las placas tectónicas se mueven. Los volcanes respiran. Estos son los ritmos de mi creación. Pero lo que han visto, la intensidad, la sincronización, es más. Es un reequilibrio. No solo de piedra y fuego, sino del espíritu. Sentí que mi mente se expandía, intentando comprenderlo. Un reequilibrio. Continuó. El mundo gime, clama. Estos terremotos, estas erupciones, sus llamadas al despertar. La humanidad ha perdido el rumbo. Persiguiendo la riqueza, el poder, las cosas que se desvanecen, ignorando lo que perdura. El amor que he depositado en todos ustedes. Entonces entendí, como una luz que se encendió en esos titulares. Los había ignorado. Los terremotos y las nubes de ceniza no eran solo desastres aleatorios. Eran mensajes grabados en la tierra, que nos gritaban que prestáramos atención. Lo vi con tanta claridad. La ciencia en la que me había apoyado, los datos y los gráficos. Eran reales, pero solo la mitad de la historia. Los terremotos que arrasaron Turquía, Guatemala, el Anillo de Fuego. Eran como un latido, acelerándose, ligado a algo divino. Han construido muros alrededor de sus corazones, dijo, creyendo que controlan este mundo. Pero estas señales te recuerdan que sigo aquí, llamándote. Sentí una opresión en el pecho, no de miedo, sino de la urgente necesidad de comprender. No se trataba de un castigo. Se trataba de despertar. Los gemidos de la tierra reflejaban los nuestros, nuestra distracción, nuestra ceguera ante lo que realmente importa, la fe, el amor, el uno al otro. Había pasado años cuidando mi jardín, pensando que era suficiente. Pero me perdí el jardín más grande, la creación de Dios, su pueblo, todos clamando por cuidado. Esa era la comprensión que tenía que llevar conmigo. Estos no eran solo eventos físicos que sacudían la tierra.
Eran espirituales. Un empujoncito divino para mirar hacia arriba, para reconectar con él. Lo sentía en lo más profundo de mi ser. No se trataba del fin del mundo. Se trataba de esperanza. De dar marcha atrás antes de que fuera demasiado tarde. «Compartirás esto, Luke», dijo con voz suave pero firme. No para asustar, sino para iluminar el camino. Asentí, o creí hacerlo, abrumada, pero lista. Sentí el peso. No aplastante, sino decidido. Si esta verdad me impactó tan fuerte, ¿qué podría hacer por los demás? Me imaginé a la gente en casa revisando sus teléfonos, sin ver las señales. ¿Podría hacerles ver? Y aquí es donde te necesito. Ahora mismo. Si sus palabras te conmueven, si sientes que hay más en estos terremotos e incendios de lo que se ve a simple vista, deja un amén en los comentarios. Sí, solo escríbelo. Es algo pequeño, pero es una forma de empezar a decir que estás escuchando, que estás despierto. Porque lo que voy a compartir a continuación no se trata solo de lo que vi. Se trata de lo que todos estamos llamados a hacer. La Tierra se ha vuelto más fuerte. Y la pregunta es, ¿lo escucharemos? Las visiones de fuego y tierra temblorosa se desvanecieron, y allí estaba Jesús de nuevo, su luz aún me envolvía en esa calidez indescriptible. Pero ahora sus palabras tenían un peso, un propósito que me caló hondo. Luke, dijo, su voz fluía a mi mente, firme y urgente. Has visto las señales. Ahora debes contarlas. Este es el momento de que mi pueblo regrese a mí, de amarse, de vivir en la verdad y la luz. No era solo una sugerencia. Era una misión, clara como el agua. Mi antiguo yo, el que ignoraba los sermones dominicales, se habría resistido. Pero allí, en su presencia, sentí una llama en mi interior. Estaba listo para escuchar, para actuar. Me llamaba a ser un mensajero, no solo para mí, sino para todos los que estaban perdidos en la rutina diaria, sin ver el panorama general. Se centró en lo práctico. 2. Que se preparen, dijo. Tengan una mochila lista, un plan para sus familias. Casi podía verlo. Botellas de agua, linternas, un botiquín de primeros auxilios en una mochila, como las listas de emergencia que había ignorado en Iowa. Pero entonces cambió de actitud. Su tono era más suave, pero más serio. La preparación física importa, pero la espiritual lo es todo. Reza por el mundo, Luke. Quienes sufren con fe y amor encontrarán la fuerza para afrontar cualquier prueba. Me impactó mucho, abastecerme de comida enlatada era una cosa, pero orar, amar, apoyarme en él, esa era la verdadera ancla. Él tampoco lo edulcoró. No será fácil, dijo. Pero siempre estoy contigo, incluso en las tormentas más feroces. Sé una luz para los demás. Ilumíname. El hombre que había pasado años cuidando rosas en lugar de almas. Pero sus palabras despertaron algo en mí. Una determinación que desconocía. Asentí, o creí hacerlo, sintiendo el peso de su llamado. Pase lo que pase, tenía un trabajo que hacer. Y él estaría ahí para todo. La pregunta era, ¿cómo lograría que alguien me escuchara? Entonces, así como así, su luz comenzó a atenuarse, no a desvanecerse, sino a suavizarse como el sol que se esconde en el horizonte. Ese amor, esa paz que había derramado en mí. Se mantuvo cálido y estable. Pero sentí un tirón hacia atrás, rápido e inflexible. No me dolía, solo una sensación de pesadez, como si la gravedad me reclamara. Mi cuerpo, o lo que fuera que había sido, empezó a sentirse sólido de nuevo, denso, como si volviera a meterme en un traje que ya no me quedaba bien. Caía o subía, era difícil saberlo, hasta que, zas, abrí los ojos de golpe. Unas luces fluorescentes cegadoras me quemaban la vista, y el penetrante olor antiséptico me golpeó como una bofetada. Bip. Bip.
Vi, las máquinas chirriaban a mi alrededor. Monitores que registraban un latido que parecía eterno. Estaba en una cama de hospital. Tubos que serpenteaban desde mi brazo. El mundo volvía a ser sólido y pesado. Rostros aparecieron a mi vista. Enfermeras. Un médico. Sus ojos se abrieron de par en par, aliviados pero con un toque de preocupación. Señor Ramsay, ya está con nosotros, dijo el médico con voz entrecortada pero amable, como si acabara de ganar una carrera. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca como papel de lija y el cuerpo me dolía como si me hubiera atropellado un camión. ¿Qué pasó?, pregunté con voz ronca, apenas audible. Después me dijeron que había estado en estado de shock durante minutos. Un infarto allí mismo, en la acera. Clínicamente muerto hasta que los paramédicos me devolvieron la vida. Pero yo sabía que no era así. Había estado en otro lugar, en su presencia, viendo el futuro de la Tierra, llevando un mensaje que me quemaba. Yacía allí, aturdido. La habitación estéril se sentía tan pequeña comparada con la inmensidad que acababa de dejar. ¿Cómo pasas de estar con el Creador a estos monitores que pitan? Goteos intravenosos, el peso de un cuerpo que se sentía como el de un extraño. Mi mente corría. Había visto la verdad. Los gemidos del planeta, su llamado. Pero ahora, de vuelta en este mundo, ¿cómo podía compartirlo sin parecer loco? Las caras de los médicos, sus palabras cortantes sobre milagros y recuperación me decían que nunca creerían lo que había visto. Y, sin embargo, esa misión que me encomendó era lo único en lo que podía pensar. Algo grande se avecinaba. Y tenía que hablar. Por muy duro que hubiera sido estar en esa cama de hospital, conectado a tubos y monitores, me sentía como un extraño en mi propia piel. Tenía la garganta irritada, el cuerpo pesado, pero mi mente ardía con lo que había visto. En cuanto pude articular palabras, intenté decirles: la tierra tiembla, le dije con voz áspera a la enfermera que me revisaba la vía. El anillo de fuego, los volcanes, los terremotos. Vi a Jesús. Él me lo mostró. Mi voz se quebró, débil pero urgente. Como si no lo hubiera dicho, me hubiera quemado por dentro. Esperaba que se acercaran, hicieran preguntas, que tal vez sintieran el peso como yo. Pero la enfermera, una mujer amable de ojos cansados, me dedicó una sonrisa forzada, garabateando algo en una hoja. Bien, señor Ramsay. Descanse, dijo con un tono suave pero despectivo, como si le estuviera dando la lata a un niño con fiebre. El médico no mejoraba mucho. Vino más tarde a revisarme las constantes vitales, y cuando mencioné a Jesús y las visiones, intercambió una mirada rápida con otra enfermera. Podrían ser alucinaciones postraumáticas, murmuró, tomando notas sobre la medicación o la anestesia. Lo controlaremos. Mi familia apareció. Mi hermana Karen y su esposo Tom venían en coche desde Des Moines. Lo intenté de nuevo, derramándolo todo a la luz. Los temblores, su voz. El rostro de Karen se contrajo de preocupación. No todo, Luke. Has pasado por mucho, dijo, dándome palmaditas en la mano como si fuera frágil. Tu corazón se paró. Tal vez. Tal vez solo sea la impresión. Tom asintió, evitando mi mirada, hablando de cómo el estrés puede afectarte la cabeza. Quería gritar. No estaba en mi cabeza, pero las palabras se me quedaron grabadas y una decepción aplastante se apoderó de mí. Yo, un arquitecto jubilado, un tipo que vivía según planos y lógica. ¿Cómo iba a convencer a nadie de que estaba con Jesús? Veía el futuro de la tierra cada vez que abría la boca. Sus miradas compasivas me hicieron sentir más pequeño, más loco. Estaba solo con esta verdad, esta enorme verdad que sacudía el mundo, y la sentía como una roca en el pecho. ¿Cómo se carga algo así cuando nadie te cree? La habitación del hospital, con sus paredes estériles y sus máquinas pitando,
Se sentía como una jaula que me aprisionaba con una historia demasiado grande para que nadie la escuchara. Esa soledad me carcomía día y noche mientras yacía allí recuperándome. Mi mente no dejaba de reproducirla a la luz del día. Su voz, los terremotos, esos volcanes rugiendo. ¿Era un sueño? ¿Lo había perdido? La duda se coló como un ladrón, susurrando. Quizás te equivocas, Luke. Quizás solo fue un fallo de tu cerebro. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, cuestionándolo todo. Pero entonces cerraba los ojos y allí estaba de nuevo. Su rostro. No era exactamente un rostro, pero esa presencia, ese amor tan real que me dolía el pecho. Esas palabras, diles, resonaban con la claridad del día. Las visiones eran demasiado vívidas, demasiado nítidas. Los muros derruidos de Turkey, los deslizamientos de tierra de Guatemala, el círculo de fuego ardiendo. Ningún sueño podría sentirse así, como si estuviera grabado en mi alma. Miraba al techo, discutiendo conmigo mismo. ¿Y si estoy loco? Pero en el fondo, sabía que había estado en su luz. Había escuchado su llamado. Y ese peso, la misión que me encomendó, me aterrorizaba. Yo, un tipo que evitaba las comidas compartidas en la iglesia, llevaba un mensaje divino. Pensarlo no me revolvió el estómago, pero algo cambió en esas tranquilas noches de hospital. Me di cuenta de que no importaba si los médicos pensaban que estaba loco o si Karen me revisaba constantemente para ver si tenía fiebre. No se trataba de que me creyeran de inmediato. Se trataba de que yo hiciera lo que él me pedía. Me habían elegido, no por ser especial, sino porque estaba allí, listo o no. Ese Luke asustado y escéptico que había pasado años esquivando la fe. Se había ido. En su lugar había alguien nuevo. Alguien que sentía la presencia de Dios como un latido. Que sabía que esta misión era más grande que mis dudas. El miedo no desapareció. Seguía ahí, tan pesado como siempre, pero empezó a impulsarme. Tenía que compartirlo. Tenía que advertir a la gente sobre los gemidos de la tierra, sobre su llamado a despertar. Ya no era una opción. Era un deber. Pensé en esa gente en Turquía excavando entre los escombros o en Guatemala reconstruyendo una y otra vez. Merecían saber que había algo más, un propósito tras el dolor. Ya no era solo Luke Ramsay, arquitecto jubilado. Era un mensajero. Y era hora de actuar, aunque el mundo se riera de mí. La pregunta era, ¿cómo empezaba? De vuelta en casa, en Cedar Falls, había salido del hospital, pero estaba exhausto, al menos físicamente. Me dolía el cuerpo como si hubiera corrido un maratón, y me movía lentamente, como una camioneta destartalada con una rueda pinchada. Pero mi mente corría, llena de todo lo que había visto. Su luz, los terremotos, los volcanes, la llamada a la acción. No podía quedarme quieta. Así que empecé a escribirlo todo. Cada detalle que pude capturar. El alivio de dejar mi cuerpo. El túnel de luz. Su voz en mi cabeza. Los gemidos de la tierra. Las calles en ruinas de Turquía. Los deslizamientos de tierra en Guatemala. El círculo de fuego ardiendo. Llené mi cuaderno. Mi letra, temblorosa pero urgente. Como si corriera contra el tiempo. No era solo por mí. Era por ellos, quienesquiera que fueran. Tenía que acertar para descubrir la verdad antes de que se desvaneciera como un sueño olvidado en el almuerzo. Sabía que no debía salir en la tele o en algún podcast importante, vociferando sobre Jesús y terremotos apocalípticos. La gente me tildaría de loca más rápido que de teoría de la conspiración. Había visto miradas de lástima en el hospital, no de fe. Pero me di cuenta de que no estaba sola. Incluso con los escépticos, los alborotadores, su presencia siempre me acompañaba, como una mano firme en mi hombro. Siempre que dudaba,
Cerraba los ojos y sentía esa luz, escuchaba su voz contarles. No se trataba de ser profeta. Así que ahí está. Mi historia al desnudo, expuesta a cualquiera dispuesto a escuchar. Comienza de la manera más inesperada. Mi corazón dejó de latir en una acera tranquila y soleada en Cedar Falls. En un momento estaba caminando entre los arces. Al siguiente, estaba completamente fuera de esta vida. Pero resulta que la muerte no es el final. No, es solo una puerta a algo mucho mayor de lo que jamás podría haber planeado. Solía ser Luke Ramsay, midiendo mi vida en líneas rectas y parterres bien podados. Pensaba que era orden. Era control. Pero ahora tengo un mensaje. Los temblores 6.1 arrasan Turkay. 8 segundos sacudiendo la costa rusa. Los volcanes que expulsan columnas de fuego a lo largo del anillo de fuego ya no son solo titulares de los noticieros vespertinos. Se han vuelto más íntimos. Se han convertido en señales inconfundibles y urgentes del mismísimo Creador. No son actos aleatorios de la naturaleza, ni un caos sin sentido. Son advertencias, suaves para algunos, feroces para otros, súplicas para que alcemos la vista del suelo, escuchemos su voz, dejemos atrás el ruido y regresemos a la única fuente de verdadera estabilidad. Veo la tierra misma temblar como una criatura herida. Siento el profundo gemido en mis huesos. Y en medio del rugido, escucho su llamado. Regresa al amor. Regresa a la fe. Regresa a mí. Ese es el quid de la cuestión. No se trata de infundir miedo. Se trata de avivar la esperanza. Se trata de comprender que incluso cuando el mundo tiembla bajo nuestros pies, hay una roca sobre la que podemos apoyarnos. Y escucha, sé que esto suena loco, irreal, quizás incluso imposible. Antes estaba de acuerdo contigo. Soy ese tipo escéptico hasta la médula, que rechaza todo lo que no encaja en mis planes cuidadosamente trazados. Pero la verdad es que conozco las preocupaciones que te invaden por las noches. Conozco los pensamientos inquietos, las preguntas sin respuesta sobre a dónde va todo esto. El miedo es real. La incertidumbre es real, pero también lo es su amor. También lo es su gracia. Jesús no espera que seas perfecto ni que estés listo. Su mano está extendida incluso cuando no puedes alcanzarla. Si algo me ha demostrado mi camino, es que no importa cuán feroz sea la tormenta, cuán feroz el fuego, cuán devastador el terremoto, hay paz cuando te apoyas en él. No una paz frágil y fugaz, sino una paz que ancla tu alma cuando el mundo a tu alrededor se desmorona. Este es el momento de mantenerte firme. Prepara tu corazón y ama con una fiereza que desafíe la oscuridad. Es su llamado no para mañana, sino para ahora. Y esa luz en la que me encontraba. Esa presencia abrumadora de su amor, nunca me ha abandonado. Sigue conmigo hoy, como un faro que se yergue en una orilla tormentosa, guiándome a través de cada sombra de duda y cada susurro de miedo. Espero que estas palabras despierten algo profundo en ti. Tal vez un rayo de esperanza que creías perdido. Tal vez una pregunta que no puedas quitarte de encima. Porque bajo todo el ruido de este mundo hay un eco de la eternidad que nos llama a amar, a confiar, a volver a casa. Si lo sientes en tu corazón, no lo ignores. Sigamos recorriendo este camino juntos. Suscríbete. No es para mí, sino para que podamos seguir compartiendo estos mensajes directamente de Él para despertarnos, prepararnos y mantenernos firmes cuando la tierra vuelva a temblar. Este no es solo mi testimonio. Es una invitación. Es nuestra historia. Ahora, muchas gracias por escuchar. Que el Dios que te ve, te ama y te llama por tu nombre te bendiga.